Buenas para todos. Este es el curso de Geometría Euclidiana dirigido por el profesor Wilson Muti de la Universidad de Nariño. En esta ocasión pues vamos a hablar de los elementos básicos de la geometría euclidiana, es decir, aquellos objetos, definiciones, axiomas sobre la cual se edifica la teoría de la geometría euclidiana. ¿Sí? Para, para esta charla, pues he tomado como guía el texto de Hermelin que ya le tenían en la bibliografía, y adicional a ese un texto de la Universidad de Antioquia, Elementos de Geometría, del profesor Jaime Escobar, que en el curso del COES pues voy a dejar el link para que ustedes lo puedan descargar si lo quieren ver. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En la clase anterior yo les había hablado de cuáles eran los términos no definidos de la geometría euclidiana. Pues ya sabemos que son punto, recta, plano y espacio. Y habíamos visto alguna forma de relacionar esos puntos, de conectarlos, esos sujetos, ¿sí? Entonces ahora vamos a comenzar a ver los axiomas de la geometría euclidiana. Entonces, el conjunto de axiomas de la geometría euclidiana nosotros los podemos clasificar en 6 grupos: axiomas de incidencia, axiomas de orden, axiomas de congruencia, axiomas de continuidad, axiomas de paralelismo y axiomas de área. Nosotros en estas primeras unidades del curso vamos a comenzar estudiando los 3 primeros: axiomas de incidencia, axiomas de orden y axiomas de congruencia. Sin embargo, en esta presentación solo hablaré de los axiomas de incidencia y axiomas de orden. Bueno, entonces los axiomas de incidencia son los que establecen la conexión entre los términos no definidos: punto, recta, plano y espacio. Los axiomas de orden establecen la relación entre puntos distintos que están en la misma recta. Ya lo vamos a explicar más adelante. Y los axiomas de congruencia permiten el estudio de la forma y tamaño de las figuras geométricas. Ya definiremos también lo que es una figura geométrica. Ok, entonces vamos a comenzar con nuestros axiomas de incidencia. El primer axioma establece que toda recta tiene al menos 2 puntos. ¿Sí? Entonces recuerden que yo les había dicho que recta, plano y espacio lo podríamos visualizar como conjunto de puntos. Aquí nos está diciendo el primer axioma que la recta no es un conjunto vacío, ¿sí? O sea, el vacío no se considera una recta, porque la recta va a tener por lo menos 2 puntos según este axioma, y pues se puede probar que en realidad, basándose en los axiomas, una recta tiene infinitos puntos. También todo plano tiene al menos 3 puntos que no están en la misma recta. Eso, para puntos que no estén en la misma recta, los vamos a llamar puntos no colineales. Los puntos que estén sobre la misma recta se van a llamar puntos colineales. Esa es una definición que estoy dando en este momento. El espacio tiene al menos 4 puntos que no están en el mismo plano. Puntos que no estén en un mismo plano se van a llamar no coplanares. Puntos que estén en un mismo plano se van a llamar coplanares. Entonces ese es nuestro primer axioma. Nos está diciendo que la recta, el plano y el espacio son conjuntos no vacíos en sí. Y nos está diciendo por lo menos cuántos puntos tiene cada uno de esos conjuntos de puntos. La recta por lo menos 2 puntos, el plano por lo menos 3 puntos y además no colineales, es decir, que no van a estar en la misma recta. Y el espacio por lo menos 4 puntos no coplanares, que no están en el mismo plano. El axioma 2 dice: para cualquier punto A existe por lo menos una recta L tal que A pertenece a L. Eso lo podemos decir que por un punto dado de cualquiera pasa por lo menos una recta. Eso es lo que dice el axioma 2. El axioma 3: para cualquier par de puntos distintos A y B existe una única recta L tal que A y B pertenece a L.
En otras palabras, si yo tengo dos puntos distintos, existe una única recta que pasa por ellos. Esa única recta L la vamos a denotar o bien como AB con un signo de equivalencia arriba o bien como BA con un signo de equivalencia arriba. Entonces la misma, o sea, AB y BA de esa forma van a denotar la misma recta. Y es única. Aquí es muy importante que es única. Entonces, hay una sola recta que pasa por dos puntos distintos. Axioma 4. Para cualquier tres puntos no colineales, A, B y C, es decir, cuando hablemos de puntos no colineales, ¿sí? Si nos dan tres puntos no colineales, vamos a entender varias cosas. Primero, que son puntos distintos por pares, es decir, A no es igual a B, A no es igual a C y B no es igual a C. O sea, son tres puntos distintos por pares. Y que no están en la misma recta. Que no están en la misma recta. ¿Sí? No. Entonces eso dice, para cualquier tres puntos no colineales A, B y C existe un único plano P, tal que A, B y C pertenecen al plano, es decir, están en el mismo plano P. Este único plano P lo denotaremos como plano ABC, ¿sí? O sea, es una forma de denotar el único plano para el cual pertenecen los puntos A, B y C, donde A y B son puntos no colineales. En la axioma 5, si A y B son dos puntos distintos y pertenecen al plano P, entonces la recta AB está contenida en el plano P. Mire que esta recta AB es la recta a la cual se refiere el axioma 3. ¿Sí? Recuerden, dados dos puntos distintos, existe una única recta que pasa por ellos y se denota de esta forma. Aquí el axioma 5 nos dice que si tengo dos puntos A y B distintos y que están en el plano P, entonces toda la recta AB está contenida en ese plano. El axioma 6. Si dos planos distintos se cortan, entonces su intersección es una recta. ¿Sí? De ese hablaremos más adelante. Okay. Con esos 6 primeros axiomas de incidencia, podemos comenzar a crear nuestros primeros teoremas en la geometría euclidiana. Primero, el primer teorema dice que si dos rectas distintas se cortan, entonces su intersección es un único punto. Vamos a ver la prueba de este teorema. ¿Sí? Primero, pues vamos para que sea claro cuál es la hipótesis y cuál es la tesis, vamos a interpretar ese teorema de la siguiente forma. Voy a decir que si L y T son rectas distintas, ¿sí? Cuando hablo aquí de distintas, dado que L y T los puedo ver como conjuntos de puntos, estoy diciendo que son, visto como conjunto de puntos, son distintos, ¿sí? No tienen exactamente los mismos elementos. Y L interceptado T es diferente de vacío. Eso significa, siempre que habla de que se cortan, estamos hablando de la intersección de esos conjuntos. Entonces, al decir que se cortan, estamos diciendo que la intersección de los conjuntos es no vacía. Entonces, tengo L y T, son dos rectas distintas, con intersección no vacía. Entonces, lo que debo probar es que esa intersección tiene un único punto, es decir, este conjunto es unitario, tiene un solo elemento. Vamos a probar ese teorema por reducción al absurdo. Recuerden que para probar un teorema por reducción al absurdo partimos de la hipótesis y negamos la tesis también, es decir, trabajamos con la hipótesis y la negación de la tesis y llegamos a una contradicción. Entonces, bueno, tenemos nuestra primera afirmación, en la hipótesis L y T son rectas distintas y L interceptado T es diferente de vacío. Esa es nuestra hipótesis. La negación de la tesis es de que L interceptado T no tiene un único punto. Si estoy negando la tesis, no tiene un único punto. La negación de la tesis. Vamos a interpretar entonces con 1 y 2. Vamos a ver esta afirmación 3. Entonces L interceptado tiene por lo menos dos puntos distintos A y B. Mire que decir que la intersección no tiene un único punto podría pasar, ¿no? O sea,
podría ser que la intersección fuera vacía o que tuviera más de un punto. Pero por la afirmación 1, es decir, por la hipótesis, ya sabemos que es cierto de que L interceptado T no es vacío, entonces debe tener un punto o más. Pero como la afirmación 2 nos dice que no tiene un único punto, entonces debe tener más de un punto. Al tener más de un punto, pues debe tener por lo menos dos puntos distintos. Y a esos dos puntos pues le estoy llamando a uno A y al otro B. Ahora, por definición de intersección, si A y B son puntos de esta intersección, significa que ambos puntos están en L como conjuntos y ambos puntos están en T. ¿Sí? Entonces esa es la definición de intersección. Ahora, como A y B está en L, por la unicidad, el axioma 3, recuerden, el axioma 3 me dicen que por dos puntos distintos pasa una única recta, y si esta recta tiene a estos dos puntos que son distintos, entonces esa recta debe ser la misma recta AB que destacamos en el axioma 3. Como los puntos A y B están también en T y son distintos, entonces esa recta T debe ser la misma recta AB, ¿sí? Por el axioma 3, el axioma de incidencia 3. Y pues una simple sustitución aquí entre las afirmaciones 5 y 6 nos dicen que L y T son iguales, ¿sí? Pero en la afirmación 1, ¿sí? En la afirmación 1 nos habían dicho de que L y T son distintas. Entonces llegamos L distinto de T por la afirmación 1 y L igual a T por la afirmación 7. Tenemos una proposición del tipo P y no P, que es una contradicción. ¿De dónde surgió esa contradicción? De suponer que la tesis era falsa. Por lo tanto, la tesis debe ser verdadera. Entonces, ¿qué es verdadero? Que la intersección tiene un único punto. ¿Sí? Entonces, claro, por eso cuando nosotros hacemos la gráfica de dos rectas distintas que se cortan, pues uno teniendo la intuición gráfica de lo que es una recta, pues uno ya sabe que se cruzan y tiene que ser en un único punto. Pero una representación gráfica, una representación intuitiva de algo no prueba nada. Aquí estamos demostrando que en efecto esa intersección tiene un único punto. Okay. Vamos a ver otro teorema. Si dos rectas distintas se cortan, entonces existe un único plano que las contiene. ¿Sí? Entonces, de nuevo vamos a ver una interpretación de este teorema para destacar bien cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. El teorema se interpreta de la siguiente forma. Si L y T son rectas distintas, de nuevo, como conjuntos, y su intersección es no vacía, porque están diciendo que se cortan. Recuerden que en este curso, cuando hable que dos figuras se cortan, va a decir que tiene intersección no vacía. Entonces existe un único plano P que las contiene. Vamos a probar este teorema por método directo. Entonces recuerden que para probar un teorema por método directo, lo que hacemos es partir de la hipótesis y llegar a la tesis generando una secuencia de implicaciones debidamente justificadas. Entonces nuestra primera afirmación en nuestra hipótesis es que L y T son rectas distintas y además que su intersección es no vacía, diferente de vacío. Esa es nuestra hipótesis. Ahora, por el teorema anterior, pues si ustedes vieran, esta es la misma hipótesis del teorema anterior. Entonces el teorema anterior con esta hipótesis nos decía entonces que existe un único punto A, tal que L interceptado T es igual al conjunto unitario cuyo único elemento es A. ¿Sí? Ese es el teorema anterior. Okay. Ahora podemos decir que existe un punto B en L tal que A es diferente de B. ¿Sí? Recuerden que el axioma 1 de incidencia nos dice que dado una recta, ella tiene por lo menos dos puntos distintos. Entonces, como ya sé que el punto A está en L, entonces L debe tener otro punto, ¿sí? Otro punto además de A. A ese punto que sabemos que existe por el axioma 1 lo vamos a llamar B.
Y similarmente para T, porque T es una recta. Como ya sabemos que el punto A está en T también, entonces debe existir un punto C en T, que no es el punto A, porque lo garantiza de nuevo el axioma 1. ¿Sí? El axioma 1 me dice que en cada recta hay por lo menos dos puntos distintos. Entonces ahora A, B y C son tres puntos no colineales. ¿Por qué? Observen lo siguiente. A y B están en L. ¿Sí? Como el único punto en común entre L y T es A, entonces este punto C que está en T no puede estar en la misma recta L. Por lo tanto, tenemos ahí tres puntos que son no colineales, es decir, no están en la misma recta. No están en la misma recta. ¿Sí? Entonces, esta afirmación la podemos justificar por las afirmaciones 1, 3 y el hecho de que A, B están en L y S están en la recta T. Como tenemos tres puntos no colineales, uno de los axiomas, el axioma 4 de incidencia, me dice que existe un único plano. Existe un único plano tal que estos tres puntos están en ese plano. Y la unicidad es muy importante. Entonces aquí existe P, que es el plano ABC, como lo vamos a llamar, según lo dijimos en el axioma 4. Entonces el plano ABC. Estos tres puntos están en el plano y además ese plano es único por el axioma 4. O sea, no hay más planos que tengan a esos tres puntos como sus elementos. Ese es el único plano. Okay. Ahora, como A y B están en P y AB son puntos distintos, entonces la recta AB por el axioma 5 de incidencia está contenida en el plano P. Y similarmente, como A y C son puntos distintos y están en P, entonces toda la recta AC está contenida en P. Ese es el axioma 5 de incidencia. Pero la recta AB es la misma recta L por el axioma 3 y la recta AC es la misma recta T por el axioma 3 también. ¿Sí? Y entonces ahí hemos probado que existe ese plano P que contiene a las dos rectas y además la unicidad se garantiza por la afirmación 5 que está justificada por el axioma 4 de incidencia que establece la unicidad de este plano. Y con eso pues hemos demostrado este segundo teorema. Vamos a ver este teorema. Sea un punto y L una recta. Cuando nos escriban aquí esto así, esto hace parte de la hipótesis. Diríamos que es como una hipótesis general. ¿Sí? Entonces estoy tomando un punto, una recta, me está diciendo si A no pertenece a L, entonces existe un único plano P tal que el punto A está en P y la recta L está contenida en P. ¿Sí? Vamos a probarlo también por método directo. Entonces aquí nuestra hipótesis, que A es un punto que no está en la recta L, porque nos lo está diciendo aquí. Esa es la hipótesis. Entonces, como A no está en la recta L, entonces, y si aplicamos el primer axioma, aquí no es el axioma 3, por favor, aquí es un error de escritura. El primer axioma me garantiza que existen por lo menos dos puntos distintos en la recta L. ¿Sí? Existen dos puntos B y C distintos que están en la recta L, eso lo garantiza el axioma 1 de incidencia. Aquí es un error de escritura. Ahora, como B y C están en L y A no están en L, entonces los puntos A y B, C son no colineales, no están en la misma recta, por las afirmaciones 1 y 2. ¿Sí? Como estos tres puntos no son colineales, si aplicamos el axioma 4, entonces tenemos el único plano que contiene a esos tres puntos. Entonces existe P, plano ABC, tal que esos tres puntos están en el plano y además este plano es único. Ese es el axioma 4 de incidencia que me garantiza la existencia y unicidad de ese plano. Ahora, los puntos B y C son puntos del plano P, son puntos distintos, como lo habíamos dicho en una afirmación anterior. Aquí les dije que eran puntos distintos. Entonces, como son puntos distintos, ellos determinan una única recta, pero como hemos denotado esa recta como la recta BC y son puntos del plano P, entonces el axioma 5 me dice que toda la recta está contenida en P, toda la recta.
Ahora, dado que B y C son puntos de L, pues esta recta es la misma recta L. Entonces, sustituyendo aquí tenemos L contenido en P y de acá tenemos que A es un elemento de P. ¿Sí? Entonces tenemos el axioma 3 de incidencia y las afirmaciones 2, 4 que me garantizan esta conjunción. Y tenemos la demostración del teorema. Entonces ven cómo vamos generando teoremas nuevos, ¿sí? A partir solo de la utilización de los axiomas. Como habíamos hecho los ejercicios de la creación de una teoría matemática. Eso es lo que estamos haciendo aquí en geometría euclidiana. Vamos ahora a hablar de los axiomas de orden. ¿Sí? Para establecer lo que es los axiomas de orden, pues recuerden que ya yo les había dado la conexión entre puntos de una misma recta. Entonces vamos a entender que estar entre es una relación entre puntos de una misma recta. Cuando tengamos esta notación así, A, B, C, donde A, B y C son puntos, entenderemos que A, B y C son tres puntos colineales, es decir, están sobre la misma recta, distintos por pares, es decir, que A es distinto de B, que A es distinto de C y que B es distinto de C, y que el punto P se encuentra entre los puntos A y C, o también que B se encuentra entre los puntos C y A. Gráficamente es esto. Los tres puntos son distintos, están sobre la misma recta, esta es la recta, esta es la representación gráfica de una recta, y el punto B está entre A y C, o entre C y A, como lo quieran ver. ¿Sí? Entonces, esta notación representa esto, se representa gráficamente así, para que lo tengamos en cuenta. Entonces el axioma 7 dice lo siguiente: si A y C son dos puntos distintos, entonces existe un único punto B en la recta AC. Existe un punto B en la recta AC tal que B está entre A y C. Existe uno, no nos está diciendo si es único, ¿no? Existe uno, ¿sí? O por lo menos uno, si lo quieren leer así. Entonces siempre que tenga dos puntos de una recta, obviamente distintos, yo siempre puedo encontrar otro punto que está entre ellos dos y que también es un punto de la recta. El axioma 8. Si A y C son dos puntos distintos, entonces existe un único punto D en la recta AC, tal que C está entre A y D. ¿Sí? Entonces tenemos ahora dos puntos distintos. Este axioma no me está diciendo que hay un punto entre ellos, sino que cualquiera de sus extremos está entre otro punto que existe y el otro extremo. ¿Sí? Más o menos la interpretación. Ahora veremos gráficamente qué significa eso. Y el axioma 3 pues, nos dice que si A, B y C, y A, C, o sea, si B está entre A y C, y C está entre A y D, entonces B está entre A y D. Esa representación gráfica es esta. Tenemos a B entre A y C. ¿Sí? B entre A y C. Y tenemos a C entre A y D. Entonces nos dice que B debe estar entre A y D. Eso es lo que está. B debe estar entre A y D. ¿Sí? Ahí está la representación gráfica. Es como una especie de transitividad. ¿Sí? Ok. El axioma 10 que pertenece al grupo de axiomas de orden es que para cualquier tres puntos colineales distintos por pares, uno y solamente uno de ellos está entre los otros dos. En otras palabras, usted toma tres puntos de una misma recta distintos por pares y solo una de estas situaciones es verdadera. Si A y B son tres puntos colineales distintos por pares, el axioma 9 establece que una y solo una de las afirmaciones siguientes es verdadera. ¿Sí? O B está entre A y C, o C está entre A y B, o A está entre B y C. ¿Sí? Es como una especie de tricotomía. ¿Recuerdan el teorema de tricotomía que les vimos en los números reales? Pues es más o menos así. ¿Sí? Por eso es como una relación de orden. Estar entre es como casi una relación de orden que estamos definiendo, o que se ha definido en el conjunto de puntos de una recta. Ok,
Vamos a ver nuestras primeras definiciones. Vamos a ver lo que es un segmento. Sean A y B dos puntos. ¿Sí? Aquí no nos han dicho que sean distintos, ¿no? Podrían ser iguales. El segmento de extremos A y B, que vamos a denotar así, o así, como lo quieran denotar, AB o BA, es el conjunto cuyos elementos son los puntos A y B, junto con todos los puntos que están entre A y B. ¿Sí? Entonces estamos definiendo este segmento como este conjunto A, B unido con todos los puntos X que están entre A y B. Recuerden que esta notación significa que ese X es un punto de la recta AB, ¿sí? Pero que va a estar entre A y B. Gráficamente es esto. Tengo el punto A, el punto B y todos los puntos X son los que están aquí, ¿sí? Sobre la recta AB, pero que están entre A y B. Ese es el segmento AB. Ahora, si nosotros tomamos todos los puntos que están aquí entre A y B y excluimos A, excluimos B, vamos a obtener lo que se conoce como el interior del segmento. ¿Sí? Interior del segmento. Los puntos X que están en el segmento AB, que no son ni el extremo A ni el extremo E, se denominan puntos interiores de AB. Con este símbolo, IN de AB, vamos a denotar el conjunto de todos los puntos interiores de AB. Es decir, que interior de AB es el conjunto, es todo el segmento quitando los extremos. Es todo este segmento quitando los extremos. Vamos a ver lo que vamos a entender como figura o figura geométrica. ¿Sí? Una figura es un conjunto no vacío de puntos. Entonces, cualquier conjunto no vacío de puntos para nosotros va a ser una figura. Un punto forma una figura, pues porque yo la puedo considerar como un conjunto cuyo único elemento es ese punto. Por el axioma 1, la recta, el plano, el espacio son figuras. Por la definición de segmento, pues también el segmento es una figura. ¿Sí? Entonces, punto, recta, segmentos planos y el espacio son figuras. Vamos a ver lo que es una figura convexa. Diremos que una figura F, aquí estoy denotando al conjunto como F, es convexa si para cualquier par de puntos A y B en F se cumple que AB está contenido en F. Es decir, si tomo dos puntos cualesquiera de F y el segmento cuyos extremos son esos dos puntos, es un subconjunto de la figura. En caso de no cumplirse este enunciado, diremos que la figura es no convexa. Es decir, una figura F es no convexa si existen un par de puntos A y B en F, de tal manera que el segmento con extremos A y B no está contenido en F. Pues voy a presentar una representación gráfica. Aquí cuando todo esto que está aquí en color, pues estoy adelantándome un poco, pero aquí la figura significa estos segmentos que están aquí junto con todo el interior. Aquí tenemos la gráfica de una figura convexa y aquí tenemos la gráfica de una figura no convexa porque tengo dos puntos de la figura, pero el segmento no está contenida en la figura. Ok, con esas definiciones, con esos axiomas, pues se les pide ahora que prueben los siguientes teoremas, ¿no? Todo segmento tiene infinitos puntos. Toda recta tiene infinitos puntos. Todo segmento es una figura convexa. Toda recta es un conjunto convexo y todo plano es un conjunto convexo. ¿Sí? Bueno, aquí conjunto o figura, ¿no? O sea, aquí debería haber dicho mejor figura. Es una figura convexa, es una figura convexa. Entonces, ese es el taller. Espero que lo trabajen para la próxima sesión que tenemos para el día lunes. Y cualquier duda que haya, pues entonces la atendemos el día lunes. Por favor, entonces, con esto pues nos vemos en la próxima sesión. ¿Ok? No es más por hoy. Gracias por la atención. Chau, chau.